Cuenta la leyenda que hace como 2400 años por las tierras griegas vivió un hombre que marcaría para siempre la historia de la filosofía. Discípulo del gordo atorrante de Sócrates, a quien todos amamos incondicionalmente. El gran Platón comenzaría a forjar su propio camino con ideas que cambiarían para siempre la filosofía de Occidente. ¿Alguna vez escuchaste hablar de la teoría del conocimiento? ¿El amor platónico? Bueno, si no querés quedar como un salame en el próximo debate o simplemente te interesa saber más sobre este muchacho, bienvenido una vez más y siguiendo la serie de los 12 filósofos que prometí que iba a hacer, esto es Genios Platón. Nacido en el 427 antes de la era común y con sus 80 añitos de vida, si bien no trascendieron muchos datos sobre su vida privada o si tenía un perro como Diógenes, principalmente recordamos a Platón por algunos de sus postulados como la teoría del conocimiento, que básicamente sería algo así como su opus magnum. A falta de un nombre más ganchero, posteriormente la conoceríamos como idealismo, y que incluso todavía hoy sigue marcando la filosofía de muchísimas personas, aunque en cuanto a argumentos no complete los 11 para jugarse un partidito contra algún que otro equipo. Pero hoy nos toca debatir y enseñar un poco de este bello arte conocido como filosofía, y se podría decir que Platón fue un tremendo artista. En conceptos generales, el idealismo nos cuenta sobre la existencia de dos mundos, uno sensible y otro intangible. En una esquina del ring tenemos al mundo intangible, reino de las ideas, las almas y las universalidades. Para que entiendas un poco mejor esto, te cito un ejemplo. Imagínate un concepto tan indescriptible como la felicidad. Todos más o menos sabemos qué es estar feliz, pero sin embargo, todavía no nos pudimos poner de acuerdo sobre qué es lo que necesitamos como humanidad para ser felices. Algunos te pueden decir que es una cuestión de dinero, otros de amor, y simplemente otros son felices así nomás. Pero para Platón, la idea de la felicidad era una especie de ente universal que vivía en el reino de las ideas, en el mundo intangible. La felicidad es una sola, pero nosotros, presos de nuestros cuerpos mortales, tan solo podemos percibir una interpretación a gusto de esta. ¿Me explico? Esto no solo aplicaba a sentimientos, sino que también abarcaba cuestiones tales como la belleza o los colores. En la otra esquina tenemos al mundo sensible, aquello que podemos tocar, sentir y percibir en la vida. Según MC Plato Grande, nuestras almas, eternas e incorruptibles, se unían a nuestro cuerpo para vagar durante unas cuantas décadas, si tenías suerte, en el plano terrenal. Si el mundo intangible era el reino de las ideas y las universalidades, podríamos decir que el mundo sensible, las cosas particulares como los objetos y las cosas, están sentadas en el trono del rey. Antes de seguir de largo con esto, me gustaría contarte otra cosa para que entiendas mejor las ideas de Platón. Acá es donde entra un concepto bastante interesante que nos ayuda a entender un poco sobre la percepción individual de la realidad. El ateniense afirma que nuestra alma, reencarnada en nuestro cuerpo, al momento de comenzar a percibir nuevas experiencias en el mundo sensible, no estaría conociéndolo, sino que reconociendo nuevamente lo que vivió en épocas pasadas. Recordemos que Platón creía que las almas eran eternas y que además éstas llegaban a nuestro cuerpo de manera accidental. Como esa vez que le diste like a la piba que no querías. Para esto, el filósofo nos cuenta que el vehículo que podíamos usar para llegar a estas ideas era mediante un desgloso y pseudo brainstorming, al que él llamaría abstracción. Es decir, tomar un concepto que ya conocemos, aislarlo y empezar a indagar sobre él mismo. Por citarte algún ejemplo de abstracción bien perrón y completo, vamos a hablar de motores. Imaginemos que nuestra moto tiene un motor de dos tiempos, que es un motor de combustión interna que realiza las 4 etapas del ciclo termodinámico: admisión, compresión, explosión y escape, en 2 movimientos lineales del pistón, una vuelta del cigüeñal. Bueno, si no entendiste esto no importa porque no va al caso.
Los motores de 2 tiempos, al igual que los de 4 tiempos, solamente funcionan con gasolina y no diésel. Si sabemos que este funciona a gasolina, efectivamente es un motor a explosión, que quiere decir que no es vapor ni eléctrico. Pero de todas maneras, la esencia de este motor 2 tiempos, al igual que un motor de vapor rotativo y uno eléctrico de corriente continua, es que efectivamente todos son motores, siendo completamente diferentes los unos de los otros, pero que bien en el fondo son básicamente lo mismo. Entonces, entendido esto, sabes más o menos qué es la abstracción y ya estás listo para ponerte un taller mecánico. ¿Conocen esas típicas historias de me lo contó el amigo de un amigo de otro amigo al que se la contó el primo? Bueno, más o menos así fue como Platón trajo a la vida mediante sus diálogos una de las leyendas más impresionantes de la antigüedad. Cuenta el Plato que mediante uno de sus discípulos llamado Critias, le llegó una historia que le contó su abuelo, que a su vez había escuchado de un político ateniense que en una de sus vacaciones por el delta del Nilo había charlado con unos sacerdotes egipcios. La leyenda sobre una maravillosa ciudad flotante. Esta era nada más ni nada menos que la Atlántida, construida en honor al dios Neptuno y que terminaría sucumbiendo en un cataclismo divino como forma de castigo ante la soberbia de sus habitantes, que habían olvidado las tradiciones que sus dioses les habían inculcado. Aunque durante los siglos siguientes más de un historiador o arqueólogo se rompió la cabeza buscando este lugar legendario sin resultado alguno, resulta que por lo menos todo este entramado de me lo contó tal que a su vez se lo contó otro tiene su validez histórica, aunque la evidencia científica sobre su existencia sigue siendo una cuestión bastante agarrada de los pelos. Mientras tanto, siempre va a ser entretenido ver los documentales esos que anuncian con bombos, platillos y cornetas que encontraron la Atlántida. Pero al final, no. Si realmente no estabas al tanto de Platón, no cometiste ningún crimen. Pero lo que sí probablemente hayas escuchado alguna vez en la tele o en algún video o de parte de algún amigo o amiga es usar la expresión amor platónico. Incluso yo, a mis 13 años, momento donde escuché de cerca por primera vez esta expresión por parte de una amiga. Yo no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba. Incluso llegué a sentirme un pelotudo cuando me preguntó: ¿cuál es tu amor platónico? Y yo, rascándome la pera y abriendo los ojos bien grandes, le dije: ¿amor qué? Ella rió condescendiente, me tomó del hombro y me dijo: ay, ¿cómo que no sabes lo que es el amor platónico? Es tu amor imposible, bobo. En ese momento, sinceramente, creo que fue la primera vez en mi adolescencia que me sentí totalmente... No quiero decir un pelotudo, pues suena mal. Pero bueno, el caso es que tiempo después volví a escuchar esta expresión al final de una película, donde hablaban sobre el amor platónico en un sentido que sinceramente no encajaba ni un poquito con lo que me había dicho mi amiga. Así que agarré Google y me clavé una buena investigación. Resulta que durante todos esos años en donde me había sentido como un idiota, fueron al pedo. Porque en realidad mi amiga era la que no había entendido nada. Así que en este punto y con mucha pasión te vengo a contar para que no te comas el verso como yo, la posta de lo que es el amor platónico. Amor platónico es una expresión que en su uso común pretende referirse a la visión filosófica que tuvo Platón acerca del amor. Sin embargo, los usos que le da la sociedad moderna a esta misma expresión, y como me pasó a mí, no tiene nada que ver desde el punto de vista filosófico de lo que quiso decir Platón o Eros en el banquete, sino que lo que realmente significa esto de la idealidad del amor platónico no es tener un amor inalcanzable, sino en amar las formas o ideas eternas, intangibles y perfectas. No hay en absoluto cosas sexuales, simplemente porque el auténtico amor para Platón no es el que se dirige a una persona o hacia el recipiente imperfecto de nuestra alma, sino que la posta es aquel que se dirige hacia la esencia trascendente de la belleza en sí. La historia demostró que el concepto casi metafísico de Platón no era algo para tomarse a la ligera. Muchos de sus aportes marcaron la filosofía de sus predecesores, y todavía hoy podemos seguir reflexionando sobre nuestro entendimiento de la realidad misma bajo los conceptos del idealismo.
¿Acaso somos dueños de la verdad cuando nuestra percepción de la realidad, distorsionada, subjetiva y manipulada hasta la última partícula, es realmente la realidad? Siempre existieron personas convencidas de que su realidad es la realidad, y lamentablemente tuvieron el poder de imponerla por sobre la de los otros. Este concepto no es muy complicado, pero sumamente profundo y nos da horas para reflexionar. Mucha gente todavía no logró entender este concepto redactado hace más de 2000 años, y no es para condenar a nadie. Incluso no es necesario tomar las ideas de Platón al pie de la letra con sus mundos paralelos y entes universales. No. Tampoco deberíamos hacerlo. Pero si algo nos enseñó Platón es que si nunca estamos dispuestos a deconstruir nuestra propia realidad, simplemente estamos destinados a vivir equivocados.